Buenas tardes, mi nombre es Joe Stuckington, estudiante de Información y Documentación en la Universidad de Yacambú. Para la primera parte de esta exposición quisiera hablarles sobre la importancia del mantenimiento, preservación y conservación de recursos. Esta conservación y preservación de los recursos bibliográficos es muy importante porque estos recursos contienen en sus páginas información de mucho valor histórico y cultural, que si se daña se puede perder. También porque estos recursos compuestos de papel están muy vulnerables a cualquier factor externo físico que puede alterar su composición. Y en tercer lugar, es importante preservarlos porque es más importante preservar. Es más fácil preservar que restaurar. ¿Cuáles son las actividades de mantenimiento, preservación y conservación a llevar a cabo en una biblioteca? Es importante que en una biblioteca se mantenga un clima con temperatura entre 16 y 21 grados centígrados y una humedad relativa entre 50 y 60%. También es indispensable utilizar las estanterías correctas, preferiblemente separadas del suelo. Es muy importante realizar mantenimiento periódico de limpieza para eliminar cualquier cantidad de polvo o partículas contaminantes. También es muy importante utilizar la iluminación adecuada, enseñarle a los usuarios a cuidar los materiales bibliográficos, a formarlos en ese uso y eliminar cualquier posible entrada de roedores, insectos y otros agentes biológicos que puedan causar deterioro. Las colecciones más importantes que debemos preservar son aquellas que conforman el patrimonio histórico, el patrimonio cultural de nuestra nación, de nuestra región o de nuestra institución. Entre las del patrimonio histórico se incluyen las historias de las instituciones, el escrito de personajes históricos, los recuentos de batallas, actas de congresos, manuscritos en pergaminos y otros. Entre los del patrimonio cultural están las fotos antiguas, las obras de teatro, las obras de famosos personajes, la obra de arte y la música, cualquier soporte que contenga música antigua. ¿Cuáles son las responsabilidades del personal para lograr este mantenimiento? Primero, es indispensable ejecutar programas de conservación, limpieza periódica, fumigación, etc. También es muy necesario supervisar continuamente el uso que se le da a la colección por parte de los usuarios, tratando de evitar cualquier mutilación, hurto, rayado, rotura que ellos puedan realizar. También ayuda mucho cuando se ejecutan medidas sencillas de reparación. Cuando vemos cualquier necesidad de reparación, de reencuadernación, de limpieza, de pegado, es muy importante hacerlo enseguida. También se debe manipular correctamente los documentos, no amontonarlos ni comprimirlos en los estantes, sino tratarlos con delicadeza y con cuidado porque son muy débiles y vulnerables. Y en la biblioteca el personal debe estar preparado para actuar en cualquier caso de desastre natural. La parte 2 de este trabajo que tiene que ver con la posición oficial de la biblioteca relacionada a la censura y a la libertad intelectual. ¿Qué es censura? Es cuando un grupo de personas o una persona juzga una obra o varias obras con el fin de decir si se puede leer o no se puede leer, de acuerdo a sus propias creencias religiosas, políticas, etc. ¿Y qué es libertad intelectual? Se trata de la libertad que tiene cualquier persona para acceder a cualquier clase de información, no importa qué soporte, sino que puede acceder a cualquier información de su interés sin discriminación. Estas dos cosas, tanto la censura como la libertad intelectual, a veces se encuentran enfrentadas en una biblioteca y presentan conflictos difíciles de resolver. ¿Qué es una biblioteca? Una biblioteca es una organización que tiene como meta, como fin principal, satisfacer las necesidades informativas de sus usuarios mediante el uso de sus colecciones. Para ello, la biblioteca debe seleccionar las colecciones que va a tener. Esta selección muchas veces
se deja influenciar por censuras de algunas personas, pero eso no debe ser, sino que debe hacerse de acuerdo a las políticas bien definidas, establecidas de acuerdo a los objetivos de la biblioteca, si es una biblioteca escolar, universitaria, especializada, etc. La censura, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces limita el derecho de la persona que tiene a la libertad intelectual. Por eso es que no se debe tener censura en la selección de las colecciones. La biblioteca está realmente comprometida a ofrecer esa libertad intelectual a sus usuarios. Claro, sin olvidar las cuestiones éticas de la sociedad. Ella no puede promover la violencia, la inmoralidad ni nada con su colección, sino que debe también tener en cuenta las cuestiones éticas de la sociedad. La parte 3 de este trabajo incluye qué es una base de datos. Es una cantidad de datos relacionados entre sí que están almacenados en un computador, en un sistema, ¿verdad? En un libro. Esa es una base de datos que la utiliza la empresa para llevar a cabo sus funciones. ¿Cómo maneja una empresa una base de datos? Bueno, primeramente la crea, recopilando los datos necesarios y que necesita para todas sus actividades. Cada usuario puede utilizar esta base de datos para llevar a cabo sus trabajos, dependiendo de qué derecho de acceso tiene. Y mientras más información haya en una base de datos, más útil será esa base de datos para la organización. Actualmente, el crecimiento de las bases de datos es muy grande. Hay muchas bases de datos y además tienen más posibilidades de almacenamiento de estas bases de datos. Antes, los productores de las bases de datos eran en su mayoría el gobierno, pero actualmente los principales productores de las bases de datos son las empresas comerciales. El contenido de las bases de datos actualmente es en mayor cantidad de texto, primeramente. Luego le siguen las cifras numéricas, en tercer lugar las imágenes, en cuarto lugar el audio y un solo por ciento es de otras cosas. El uso de esta base de datos se mide por la cantidad de búsquedas que haya en esa base de datos. Actualmente se afirma que en el año se hacen más de 90 millones de búsquedas en bases de datos, lo que refleja el uso que éstas tienen. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de publicaciones electrónicas? Algunos criterios son iguales que las publicaciones en papel, como es el contenido, autoridad, actualidad, indiciación, reputación del editor, la audiencia que se dirige, la calidad de los artículos, las políticas editoriales, etc. Pero hay algunas que son diferentes a las publicaciones de papel, especialmente en cuanto al diseño y la presentación. Hay criterios como la organización de la información, la cobertura y contenido, la inclusión de imágenes, las diversas opciones de búsqueda, entre las que se incluye la lógica booleana, el soporte y servicio, el precio que tienen, las ligas con otras fuentes, es decir, la cantidad de hipervínculos que presenta para uno acceder a otras fuentes relacionadas, la variedad de opciones de acceso local y remoto, la garantía de la información y los términos y condiciones de uso, las licencias que tiene para copiar, pegar, publicar, etc. En cuanto a las bibliotecas, hay 4 términos actuales que utilizamos muchas veces confundiéndolos como sinónimos que no son. Está la biblioteca digital, la biblioteca electrónica, la biblioteca virtual y la ciberbiblioteca. ¿Qué es una biblioteca digital? Se trata de colecciones almacenadas en formato digital, como registros bibliográficos, textos digitalizados, imágenes digitalizadas, etc. Una biblioteca digital constituye una biblioteca electrónica, pero una biblioteca electrónica no necesariamente es una biblioteca digital. ¿Por qué? Porque puede incluir más que recursos digitalizados, puede incluir cintas fonográficas, cintas de audio y de video, etc. Una biblioteca virtual es aquella a la que uno puede acceder sin tener que tener contacto físico con los recursos ni con los servicios. Es como que si uno accediera
de una forma real, pero sin tener contacto físico. Y una ciberbiblioteca es aquella que presenta la posibilidad de acceder virtualmente a una inmensa cantidad de fuentes de información, bases de datos, revistas electrónicas, bancos de imágenes, etcétera, mediante el uso de la web y lo que conocemos como www. Muchas gracias por su atención.